Listo. Entonces, ahora vamos a trabajar los ríos y sus características más importantes que poseen en cada uno de las vertientes en que nos encontramos. Por ejemplo, vertiente del Pacífico. Tiene entonces sus ríos más importantes. Tenemos allí Zarumilla. Nosotros podemos leer bastante información en Zarumilla, pero vamos a destacar qué es lo más importante. Le llaman entonces un río intermitente. ¿Por qué le dicen intermitente? Porque no carga agua todo el año. Si bien es irregular, hay un momento en que tiene mayor contenido de agua, y eso se da hasta mayo, y parece que después desapareciera el contenido de agua. Como está en la zona norte, también le decimos que es el río más boreal de la parte del Pacífico, el que está más pegado hacia arriba. Otro río importante que nosotros tenemos es Tumbes. Tumbes tiene también varios títulos. Es considerado el único río con cocodrilos. Es el único río navegable. Es el río donde se forman los manglares. Entonces tenemos bastantes títulos que podemos llamarle al río Tumbes. Y además que su otro nombre también se conoce como Puyango, que es como nace en la parte de los países que se encuentran hacia el norte del Perú. Otros ríos, por ejemplo, es Chira. Chira se considera por tener un valle el más fértil que encontramos nosotros en la parte del Pacífico. Además, el río Chira es considerado también con poseer afluentes de fertilidad, que son el Quirós y el Chipilico. ¿Qué más podemos decirle a Chira? Es conocido como el río más irregular. ¿Y cuál es el nombre que se le conoce popularmente también? El río Catamayo. Tenemos luego el río Piura. A veces no nos mencionan mucho, pero ¿por qué tenemos que recordarlo? Porque nos pueden preguntar cuáles son los ríos arreicos del Pacífico. No solamente es Chira, sino también tenemos nosotros Piura. Tenemos luego nosotros Chancay, que es conocido también como el río Lambayeque. ¿Y cuál es la característica de este río Chancay? De poseer un valle arrocero, no el más arrocero, pero tiene ahí contenidos de la parte de arroz. Y además por poseer una gran cantidad de obras hidráulicas. Luego viene el que es conocido como el valle más arrocero. Ahí tenemos nosotros Jequetepeque. Entonces su valle es conocido como el más arrocero. Además de eso, nace con el nombre de Agua Colorada. Tenemos luego uno de los ríos importantísimos en el Pacífico, que es el río Santa. Y uno dice, Santa, ¿por qué es conocido como el más importante? Es el río más caudaloso. Podría ser navegable, pero el problema es que es demasiado torrentoso. Entonces, como le sobra agua y nosotros necesitamos tener mayor cantidad de agua en otros ríos, porque acuérdense que la parte de los ríos de la costa carecen un poco de agua, Santa presta agua a los otros ríos a través de canales. Tenemos luego Rímac, es considerado como el valle más poblado. También le llaman el valle más contaminado en función de basura, porque en función de minería es el Osmore. El río Rímac también es considerado como el valle más pecuario, es decir, que tiene mayor contenido de ganadería en nuestra zona. Tiene 5 centrales hidroeléctricas. Y obviamente abastece de energía y de agua potable a las zonas de Lima. Chillón también es importante porque es uno de los afluentes del río Rímac. También está Santa Eulalia. Y es uno de los valles en el cual las personas hacen agricultura de consumo directo. El río Rímac lo conocen también popularmente como el río Hablador, por el sonido que hace cuando desemboca. Y el río Chillón recibe ese nombre también por los chisquidos de agua cuando hace al desembocar en las zonas del Rímac. Ahora vamos a encontrar nosotros otros ríos, como por ejemplo es el río Ica, que es considerado también un río arreico.
Tenemos nosotros el río Osmore, conocido como río Moquegua, que también es un río contaminado por minería. Y nosotros tenemos el río Caplina. El río Caplina es considerado también un río arreico y es el río más austral, lo opuesto a lo que vendría a ser el río Zarumilla, porque está más pegado hacia las zonas del sur. Tenemos Tambo, es el río más largo, por lo tanto tiene el valle más largo también. Se forma de lo que vendría a ser la unión del N y el Perené. Tenemos nosotros el río Chili, que lo encontramos en las zonas de Arequipa, conocidos como el nombre de Víctor. Y además también tenemos nosotros el Ocoña, popular, ¿por qué? Porque da origen a los cañones más profundos que tiene el Perú. Ahora, nosotros vamos a darnos cuenta que todos estos ríos, que si bien son conocidos por los nombres que poseen o por cómo viajan, son importantes también por su sistema de obras que poseen dentro de sí. Tenemos otros tipos de obras. Algunos poseen represas, otros poseen sistemas, otros tienen trasvases. ¿Cuál es la diferencia entre todas esas terminologías? Las represas tienen sus funciones. Lograr regular el caudal que tiene el río para que no se pueda salir de su cauce. Lograr también juntar parte del agua para que se pueda abastecer para la agricultura. Y tenemos represas que limpian el espacio. Por ejemplo, en el río Rímac nosotros vemos pequeñas represas circulares con rejas que limpian el lugar. Tenemos sistemas. En el caso de Santa, como presta mucha agua, nosotros vamos a encontrar un sistema de préstamos de agua a los otros ríos a través de canales. Y trasvases, que es lo que tiene el río Rímac, es coger agua de un río para llevarlo al mismo río, no a otro río. ¿Por qué razón hacen eso en el río Rímac? Porque tiene 5 centrales hidroeléctricas que se tienen que abastecer de agua. Entonces, ahí es complicado cuando al inicio la primera puede llevarse toda la cantidad de caudal que traiga el río si es poco. Entonces, se localizan o se trabajan a través de trasvases. Nosotros tenemos ahí algunas de las obras más importantes, ¿no? Nos mencionan en Zarumilla la Bocatoma, en Chira, Poechos y el reservorio de San Lorenzo. Reservorio es cuando nosotros guardamos agua para ser utilizado en otra temporada o de repente también para centrales hidroeléctricas. En Chancay, el de Tinajones, en Jequetepec, el más conocido que es Gallito Ciego. El proyecto de Santa lo conocemos como Chavimochiqui Chinecas, que fue uno de los proyectos afectados en el verano por el tema del huaico. Tenemos nosotros en Ica también el sistema de Choclococha, las represas que encontramos en Majes. Encontramos nosotros en el río Chil, la más conocida central hidroeléctrica que es Charcani B, y en Tambo nosotros encontramos la represa de Pasto Grande. Si hablamos de las centrales hidroeléctricas del Rímac, tenemos la de Huinco, Huampaní, tenemos la de Santa Eulalia, que son también conocidas para el abastecimiento de agua potable. Ríos también en la vertiente amazónica. Siempre que recordamos la vertiente de la amazónica, el río más importante que recordamos obviamente es el río Amazonas. Este río Amazonas tiene varios títulos. Lo conocen como el río más caudaloso. Lo conocen como el río más largo. Lo conocen como el río más profundo. Tiene el título también del río con mayor cantidad de recursos de la zona. Lo encontramos al río Amazonas también como el río que presenta mayor cantidad de meandros. Lo conocemos también al río Amazonas como el río que cambia de color, porque si nosotros nos percatamos, cada toma que le hacemos al río tiene otros colores. ¿Y de qué depende esto? Del contenido que puede tener en el fondo de la zona en el cual transita este río. Entonces, de ahí vemos nosotros como uno de los más importantes. Y estos ríos Amazonas tienen sus afluentes en diferentes zonas. Por ejemplo, nosotros tenemos al margen izquierdo, siempre nos van a mencionar Nanay, el Putumayo, que es conocido también como uno de los más boreales, y tenemos el Napo. Entonces, a veces recordar esos 3 nombres se nos hace difícil. Entonces, solamente recordamos el de la derecha, que es lo que nosotros conocemos como el Yavarí. A veces nos preguntan, ¿no? ¿Cuál río nace por qué vertiente? Entonces, nosotros recordamos el Yavarí que está a la derecha y nos pusieron de repente el Putumayo. Como sabemos que solo hay uno en la parte de la derecha, es fácil saber que estos 3 pertenecen a la zona del margen izquierdo. Entonces, ahí tenemos nosotros algunos ríos importantes. Por ejemplo,
Ucayali es conocido como el más navegable. Tenemos también el Mantaro, famoso porque tiene el valle interandino más grande. Tenemos, por ejemplo, el Huallaga, es conocido como el valle amazónico longitudinal más grande. Tenemos nosotros el Marañón, se cataloga por tener la mayor cantidad de pongos y además por ser el más interdepartamental. Pasa por más departamentos que los demás. Sin olvidarnos que el Mantaro no solamente es el valle interandino más grande, sino también tiene problemas de minería. Por eso le llaman también el más contaminado. Y curiosamente lo mismo que pasa en el Rímac, tiene problemas de contaminación, pero tiene más personas. El Mantaro también tiene problemas de minería, pero es el valle más poblado. Urubamba es considerado como el valle más fértil. Y ahí nosotros lo recordamos por el famoso Valle Sagrado de los Incas, que es como más popularmente se le conoce. Y en Apurímac siempre había una disputa. Como se dice que el río Amazonas nace en la quebrada de Apacheta, todos decían que el Apurímac nace en esa quebrada, por lo tanto es el mismo. Y en realidad no necesariamente. Es otro río, pero que tiene afluencia en el río Amazonas. Entonces ahí tenemos nosotros a los ríos más importantes de la parte de la selva. Y en el caso de la sierra es mucho más sencillo porque son solamente 9 cuencas. Entonces, ¿cómo nos familiarizamos con la sierra? Es muy fácil. La vertiente del Titicaca tiene un río que es importantísimo, el Ramis. Este río Ramis es considerado entonces como el más largo, también es considerado como el más contaminado, el que presenta mayor cantidad de afluentes. El otro río que nosotros debemos recordar es el Coata. ¿Por qué lo recordamos? Porque abastece la ciudad de Juliaca. Y a veces nos preguntan bastante, ¿quién abastece a la ciudad de Juliaca? Otro río que no podemos olvidar, Desaguadero. ¿Por qué recordamos nosotros el Desaguadero? Porque si bien se han percatado, todos los ríos que nosotros trabajamos aquí nacen en otro lugar y terminan en el Titicaca. El Desaguadero es el único efluente del Titicaca. En otras palabras, nace en el Titicaca y termina en el lago Popó de Bolivia. El Coata también tiene otros títulos, por ejemplo, aparte de abastecer la ciudad de Juliaca, también se le considera el más poblado y con mayor energía, más energético. Y bueno, también tienen otros ríos, como pueden encontrar ustedes el Ilave, el Suches, pero esos son los 3 ríos más importantes que uno debe recordar para poder trabajar la parte de la vertiente del Titicaca. Entonces, ¿qué nos preguntan? A veces siempre nos preguntan los nombres que tienen estos ríos, dónde se originan y lo más importantísimo que no podemos olvidar son sus características, cómo son las cuencas, cómo son los caudales, cómo es el cauce, cuál es el viaje que poseen y así poder dilucidar entre los valles o ríos más importantes. Y antes de terminar, recordemos nosotros por qué no hemos mencionado el río Madre de Dios en la parte del Amazonas, porque para terminar se han percatado que casi todos los ríos están en el Perú. Si bien nacen en Ecuador y Colombia, algunos terminan en Bolivia, pero el Madre de Dios presenta el afluente más grande, que es el río Madeira. Este río Madeira se extiende hasta la zona de Brasil. Es por eso que antes consideraban que esa zona de Madre de Dios era otra vertiente. Además, cuando nosotros hablamos de sistemas de selva baja, nos acordamos de las palmeras, la sabana de palmeras, o lo que también conocemos nosotros como las tahuampas. ¿Dónde se encuentran todo este sistema de palmeras? En la zona de Madre de Dios. Y si analizamos las áreas naturales de protección, casi todas las áreas naturales de protección, como el Manus, ¿dónde se encuentran? En la zona de Madre de Dios. Por eso que, por sus características, antes pensaban que era otra vertiente, pero en realidad ahora está integrada la vertiente del Amazonas. Y con eso hemos terminado la clase del día de hoy.